¿cómo están? Bienvenidos al tercer periodo de nuestra asignatura Relaciones Públicas 2. En esta oportunidad vamos a estudiar el primer tema de ellos que corresponde al Departamento y Consultorías de Relaciones Públicas. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambos grupos y veremos algunas de las características que ambas de estas entidades pueden cumplir. Todos sabemos que las relaciones públicas aportan diferentes atributos a la empresa. En este aspecto recae en todo lo que tiene que ver con la comunicación institucional. Veremos entonces cuáles son aquellas semejanzas y aquellas diferencias entre un departamento de relaciones públicas y una consultora de relaciones públicas o bien una agencia de relaciones públicas. Nosotros sabemos que las relaciones públicas cumplen diferentes beneficios para una empresa. Ustedes pueden ver o pueden visualizar en estos cuadros algunos de esos beneficios, y es que sabemos que tanto los departamentos de relaciones públicas que forman parte de una empresa se desviven por comunicar adecuadamente a todos sus stakeholders. En el caso de las agencias, son contratadas y son firmas pagadas para poder trabajar la comunicación o una campaña de relaciones públicas para una empresa que le ha contratado. En este caso, ustedes pueden visualizar acá algunos de los beneficios que traen las relaciones públicas para la empresa, ya sea, en este caso, el Departamento de Relaciones Públicas que cumple y está instaurado dentro de la empresa y así poder generar mensajes claros, comunicar en el momento adecuado. Obviamente deben saber cuál es el momento pertinente para ello. Lo que se trata es de darle una fuerza al mensaje que se pueda comprender de forma clara y poder llevarlo hacia diferentes horizontes de un país o de diferentes países, ya sea una región o una localía. En este caso, las relaciones públicas deben crear un programa de comunicación que sea interno porque es ahí donde se fortalece el mensaje. Inicia de manera interna y luego se va a esparcir de manera externa hacia sus stakeholders que consideren pertinentes. Igual, también busca tener esa afinidad o esa sintonía o ese vínculo con los stakeholders internos y externos, que ya sabemos cómo están estructurados estos grupos, y finalmente trata de prevenir aquella comunicación o aquella crisis que le pueda venir a una empresa de acuerdo a cómo se maneja un tema. Si es un tema polémico, entonces tiene que saber la empresa cómo enfrentar esta situación. Ahora, en los departamentos de relaciones públicas tenemos acá diversa información que se maneja. En este caso puede ser qué es lo que necesita la gente, cuál es la opinión pública, qué es lo que opinan acerca de nosotros, si tenemos una buena percepción o una mala percepción fuera de nuestra empresa. Y todos esos insumos los vamos a trabajar para poder tener una comunicación acertada hacia los públicos externos, pero esto se tiene que fortalecer dentro de la empresa. Ahora veamos qué es lo que buscan los departamentos de relaciones públicas. Ustedes pueden visualizar acá cuáles son esos aspectos, qué es lo que los departamentos de relaciones públicas quieren para la empresa. Inicialmente, el posicionamiento de la imagen ante los stakeholders. Es el posicionamiento de la imagen. Las relaciones públicas van más a la imagen, que es lo que la gente percibe, si es algo bueno o es algo negativo. Si en este caso es algo bueno, pues trata de fortalecerse el trabajo. Si es algo negativo, se debe corregir inmediatamente. También tenemos acá otros aspectos, ustedes lo pueden visualizar: crear la corriente de simpatía, como ya lo hemos dicho, tener un contacto más cercano con el cliente y poder acercar la marca a los clientes. En este caso, comunicar claramente significa dar la información certera, que no haya vacilaciones, para que en este caso todos los stakeholders puedan estar claros, informados sobre lo que acontece. Que en este caso la estética del mensaje significa decirlo adecuadamente, de una manera elegante, de una manera adecuada. Esto también va a depender del tipo de público. Si son jóvenes, obviamente hay que tener un lenguaje adecuado y canalizado para ellos. Y si es un grupo o un sector específico como profesionales o algún gremio, pues evidentemente se verá la manera en cómo se va a comunicar. Para esto, los canales de comunicación también deben buscarse aquellos que sean pertinentes, si son las redes sociales, si son los medios tradicionales, pero ver cuál es la razón por la cual estamos eligiendo esos canales.
La búsqueda de nuevas alianzas siempre va a ser determinante de manera constante. Las relaciones públicas están en la búsqueda de más empresas que les puedan apoyar y que puedan tener ese vínculo estrecho para poder trabajar de manera coordinada. Lo que se llega o a la conclusión que llegamos, que es todo lo que buscan los departamentos de relaciones públicas, es sobresalir en los medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación nos van a permitir a nosotros poder tener un mensaje congruente y de una manera fácil poder diseminarlo ante diferentes aspectos, que en este caso son los lugares a los que va a llegar la información. Luego, el Departamento de Relaciones Públicas debe crear un plan de trabajo en el que se tengan ideas adecuadas para poderlas trabajar y así poder llegar a una coordinación de un trabajo que sea certero y que nos permita cumplir los objetivos de la empresa. Ahora, veamos las agencias que lo que buscan. Si ustedes se fijan, hay aspectos bastante similares a los que busca un departamento. Veíamos anteriormente que el Departamento de Relaciones Públicas lo que busca es el posicionamiento de la imagen. Ahora, las agencias, lo que van a buscar las agencias o las consultoras es el posicionamiento de la empresa. ¿Cómo lo podemos determinar? Si está en la mente de las personas, qué percepción o qué opinión tienen las personas acerca de nuestra empresa, acerca de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestros servicios. También busca el reconocimiento de la empresa, que en este caso es que la gente lo conozca, que la gente sepa de qué hablamos y de qué se trata o qué es lo que hace esta empresa, es decir, cuál es la razón de ser de ella. Las agencias también buscan generar opinión pública. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de los mensajes, a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, o probablemente se pueda tratar el tema de una manera diferente, más innovadora, tal vez de una forma polémica para que eso genere cierta opinión. Esto nos va a permitir a nosotros estar en boca de todos, estar en mente de todos, pero lo importante es tener la delicadeza para que se maneje de una manera positiva, es decir, que toda aquella opinión que tenga para nuestra empresa sea positiva. El manejo de la imagen de la empresa también lo veíamos que trabajan los departamentos, la creación de campañas que sean llamativas, el seguimiento de los resultados para poder saber qué es lo que ha pasado, cómo han pensado las personas que la empresa se puede ver, cuál es la reputación que nos están otorgando y finalmente vamos a crear un plan, si la empresa lo requiere obviamente, para poder trabajar a partir de los resultados que ya tenemos. Ahora, veamos, el Departamento de Relaciones Públicas tiene algunas características que debe cumplir y también las agencias de relaciones públicas. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está instaurado dentro de la empresa y que otro está fuera de ella, es decir, las agencias están fuera de la óptica de la empresa. Por lo tanto, esa es la diferencia, que tenemos uno instaurado y tenemos otro fuera. Obviamente existen algunas características que pueden permitirle hacer un trabajo excelente a cada una de ellas siempre y cuando exista un buen diagnóstico para realizar. Los departamentos de relaciones públicas es un equipo de trabajo. Esto lo que va a garantizar es que haya una comunicación efectiva tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Y esto nos va a ayudar a nosotros a tener la manera adecuada de poder comunicar un mensaje. Esto no importa si es una empresa pública o privada. Cualquiera de ellos lo puede tener. La idea de esto es que el equipo de trabajo esté conformado por personas habilidosas que puedan aportar algo diferente a este departamento que va a ayudar a la empresa. Las características que pueden tener estos departamentos, ustedes lo pueden visualizar. Primero, el tamaño del departamento. Esto viene muy ligado al tamaño de la empresa. Si es una empresa grande, obviamente el departamento va a requerir más personal. Por lo tanto, si es una empresa pequeña, entonces no es necesario tener muchas personas en el departamento, sino que algunas que puedan cumplir con las funciones que necesitamos dar a conocer y tener. Esto obviamente viene muy ligado a la primera parte, que son las funciones del puesto de trabajo. Existen funciones como, por ejemplo, un diseñador gráfico, alguien encargado de audiovisuales, un periodista, un fotógrafo, un creativo, la persona que va a fungir como publirelacionista, que va a desarrollar gestiones, va a buscar patrocinios, puede haber alguien de mercadeo también. Esto quiere decir entonces
que puedo tener un equipo conformado con diversas funciones, pero eso va a depender de las características y la complejidad de la empresa. La manera de trabajo, esto obviamente varía de cada empresa, esto no es algo que esté escrito en piedra, sino que cada empresa lo va a manejar a su estilo. La estructuración del organigrama desde luego va a variar también, porque todo quiere pegar o casar o tener congruencia con la complejidad de la empresa. También la sectorización del trabajo que va en conjunto con las agencias, porque hay empresas que tienen un departamento de relaciones públicas, pero también contratan agencias para poder fortalecer una campaña o las estrategias que se tengan. El Departamento de Relaciones Públicas va a estar conformado por una cantidad determinada de personas, esto va a depender de lo que ya les explicaba, y cada uno de ellos va a aportar de sus habilidades para poder conformar un trabajo en equipo. Esto quiere decir entonces que cada uno de ellos va a cumplir con funciones y también sus responsabilidades. Esto nos va a llevar al cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado como empresa. La fuerza laboral. El Departamento de Relaciones Públicas es precisamente eso, es una fuerza laboral que nos va a permitir crear ideas, crear estrategias, tener las funciones y cumplirlas cada uno de ellos para poder llegar a nuestros stakeholders y que ellos conozcan de nuestra empresa. Crear nexos con los clientes, crear nexos con todos los stakeholders externos que nos va a permitir que conozcan nuestra empresa, que conozcan nuestros mensajes y así nos brinden una reputación. ¿Qué significa esto? Que el Departamento de Relaciones Públicas es el lugar donde se va a concentrar la información y la planificación de actividades. Es el espacio donde está toda la información, donde tenemos ya todo un diagnóstico, todo un análisis y ahí vamos a empezar a crear un espacio para poder comunicar adecuadamente de manera interna y posteriormente de manera externa. Ahora veamos la contraparte. Ya hablamos acerca de los departamentos, veamos acerca de las consultoras. Las consultoras se pueden definir, como ustedes lo ven acá, como firmas de trabajo que pretenden elaborar un trabajo objetivo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que las consultoras pretenden trabajar o pretenden desarrollar un trabajo objetivo? Porque la consultora o la agencia, estando fuera de la empresa, puede tener un ojo más objetivo y esto quiere decir que no va a estar cegado ante algunos procedimientos o no va a tener ningún remordimiento de poder detectar situaciones que no estén bien. Cuando uno trabaja en una empresa, uno puede decir, bueno, todo está bien y no hay ningún problema, pero una agencia lo puede detectar más fácil y puede decir, bueno, está sucediendo algo negativo, entonces hay que erradicarlo. Por esa situación, vemos que las agencias tienen más objetividad hasta cierto punto que los departamentos de relaciones públicas. Como ustedes lo pueden ver acá, la idea que les acabo de mencionar, siendo ajenas a la empresa, esto nos va a permitir tener un punto de vista que sea acertado y no quiere decir que el departamento no lo tenga, pero la consultora o la agencia, siendo externa, lo puede detectar de manera más fácil. Una agencia tiene ya una firma con una empresa y ellos se van a dedicar a crear un plan. Para esto es necesario desarrollar un diagnóstico o una evaluación que nos permita saber las debilidades, las amenazas, las fortalezas, cuáles son las oportunidades. Prácticamente es un FODA que van a desarrollar y ahí van a detectar aspectos tanto positivos como negativos. A partir de ello es que va a surgir un plan para poder trabajarlo y que esta empresa logre resurgir con su imagen. Ahora, existen diferentes agencias. Existen agencias que son especializadas en ciertas áreas de las relaciones públicas. Hay agencias que manejan todas las áreas y hay agencias que se dedican a una área de relaciones públicas. Por ejemplo, tenemos las agencias que trabajan con la parte de la comunicación gráfica y como su nombre lo especifica, tiene que ver con la parte visual, con la identidad visual de la empresa. Todos aquellos atributos visuales que nos van a representar o todos aquellos elementos que la gente va a detectar de nosotros, los colores, las formas, los logos, todo lo que represente a la empresa a través de uniformes, a través de un diseño y toda la línea gráfica que va a permitir conectar visualmente con los stakeholders. Esto también va ligado a la parte interna porque es parte del sentido de pertenencia, pero también con los stakeholders externos porque nos van a caracterizar. La identidad visual y lo que trabaja la comunicación gráfica es
identificar de manera visual todos aquellos elementos y atributos de una marca, colores institucionales, logotipos y todas aquellas formas que representan a una empresa de manera icónica. Luego tenemos otras agencias como la comunicación corporativa, que esto va más ligado a la parte de la comunicación interna o la comunicación institucional, toda aquella información que fluye en la empresa, poder crear una identidad corporativa, que esto también va en un trabajo coordinado con la identidad visual. Lo identifico visualmente y conozco la identidad corporativa, de qué trata la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa. Asimismo, crear una cultura corporativa. En este caso, la cultura corporativa es el comportamiento de la empresa, cómo la empresa trabaja con el talento humano, cuál es el comportamiento que ellos tienen y generar una actitud positiva. Hacia eso va encaminada este tipo de agencia. Ahora, también existen agencias que van ligadas a la parte de la comunicación estratégica y en este caso ya vamos con una comunicación más interactiva, es una comunicación de guerrilla porque nos permite interactuar directamente con los stakeholders, hablar con ellos, conocer sus intereses, conocer cuáles son las opiniones que tienen acerca de nosotros, crear también la parte de la responsabilidad social empresarial, que esta nos va a permitir conectar fácilmente porque haciendo buenos proyectos, entonces las personas van a tener una buena percepción de nosotros. Hacer lobbying, que significa cabildeo, en este caso el cabildeo nos va a permitir ir conociendo el terreno sobre el cual estamos trabajando. ¿Cuáles son los públicos que están directamente relacionados con nosotros? ¿Qué es lo que ellos quieren de nosotros? ¿Qué es lo que ellos buscan acerca de nosotros? El eslogan también está en esta parte de la comunicación estratégica, todo aquello que va a conectar con información con nuestros clientes. Existe otro tipo de agencia que es la consultoría de imagen y esta se trata únicamente de poder saber qué tipo de imagen tenemos, si es una imagen fresca, sólida, seria, sobria, demasiado pasada de moda, necesitamos renovar. Entonces las agencias de consultoría de imagen nos van a permitir tener todo un aspecto de branding, que en este caso es parte de la marca. ¿Cómo vamos a identificarnos? ¿Qué lenguaje debemos utilizar? Somos una empresa joven, pues tenemos que marcar la diferencia o hacia qué público nos vamos a dirigir también para poder tenerlo de esa manera. Este tipo de agencias pueden tener a contratación a un media trainer, que en este caso es una persona que nos va a permitir conocer, es como un coach que nos va a dar a conocer qué lenguaje debemos manejar, cómo debemos manejarnos en medios, qué tipo de declaraciones podemos dar, qué tipo de declaraciones no se puede dar a conocer y toda la parte de la comunicación que va ligada a esta consultoría de imagen. Llegamos a la penúltima especialización de la agencia de relaciones públicas y esta maneja la comunicación en caso de crisis. Recordemos que las relaciones públicas están prestas a detectar cuando una situación se sale de control, que es el manejo de la crisis, y cuando existe una crisis de reputación, que las personas nos están criticando, están hablando mal de nosotros, entonces estas consultoras trabajan específicamente para poder erradicar en el menor tiempo posible todas aquellas opiniones que circulan acerca de nosotros, ya sea una crisis de reputación, que la gente está hablando mal de nosotros. Si es verdad, pues hay que retomarlo con seriedad, y si no, pues entonces hay que poder desmentir esa situación. También puede ser una comunicación de crisis visual, a lo mejor pudo haber algún detalle que no funcionó y nos está creando un problema. Entonces, este tipo de relaciones públicas o de agencias trabajan específicamente en estos temas. Y finalmente existen otras agencias que se dedican a la parte de las relaciones públicas internas y externas, que en este caso trabaja con el talento humano, a fortalecer la comunicación, a motivar a que ellos tengan un sentido de pertenencia, que se identifiquen y que se sientan orgullosos de trabajar para una empresa. Asimismo, las relaciones públicas tradicionales, como se trabajan, y también las relaciones públicas online, que son las relaciones públicas digitales. Existen semejanzas entre los departamentos de relaciones públicas y también las agencias o las consultoras de relaciones públicas. ¿Cuáles son estas semejanzas o qué tienen de igual forma este tipo de entidades? Primero, que todos
tanto los departamentos como las agencias o consultoras van a realizar un trabajo planificado. Evidentemente, para poder realizar un trabajo tenemos que tener un plan que nos oriente hacia dónde queremos llegar. Tienen que hacer un diagnóstico de la situación. El diagnóstico nos va a permitir a nosotros tener como una radiografía de la empresa y detectar problemáticas, detectar aspectos positivos y negativos que nos van a dar insumos para poder crear todo un trabajo. Desarrollan estrategias que permitan mejorar la comunicación a nivel general. Las estrategias comunicativas nos llevan a nosotros con información o mensajes clave que van a hacer clic inmediatamente con nuestros clientes y eso nos va a permitir tener una mejor percepción. En la cuarta dimensión tenemos también que ambos, tanto el departamento como las agencias o consultoras, brindan un seguimiento para mejorar y corregir aspectos que tengan que ver con lo que se está trabajando. El seguimiento es importante para saber el comportamiento de cómo se está manejando el mensaje o cómo se está manejando la información con los clientes, cómo le están digiriendo la información. Y finalmente el desarrollo de evaluación de un plan. La evaluación del plan nos permite saber si la campaña funcionó, si el mensaje llegó, si el mensaje se distorsionó o si la gente no comprendió y no le agradó la información. Todo eso es un insumo de cómo trabajan los departamentos y las agencias. Estas son 5 semejanzas, pero también tenemos algunas diferencias, como por ejemplo, la que les mencionaba, que uno está instaurado en el departamento está instaurado en la empresa, las agencias no. El departamento puede pasar por alto ciertas situaciones y las agencias no, porque tienen una óptica distinta por estar ajenas a la empresa. Las conclusiones para este tema, principalmente, tanto el departamento como la agencia son funcionales y son necesarios. Nos podemos complementar, tenemos un departamento, pero queremos contratar a una agencia para que nos apoye. También las agencias o consultoras pueden tener mayor objetividad, ya lo hemos explicado por qué razón son más objetivas y es que no están cegadas a la situación de la empresa. También, tanto el departamento como la agencia pueden emplear un trabajo estratégico y esto va a depender de las necesidades que la empresa tenga. Esto obviamente no hay una manera concreta de hacerlo porque cada empresa es diferente y tiene características distintas. El éxito de los resultados depende también de las habilidades o de las competencias del talento humano. ¿Qué tan habilidosos son las personas que están dentro de él? Podemos tener muy buen talento humano y no lo podemos estar aprovechando porque le damos otras asignaciones que a lo mejor no son las áreas o el fuerte de estas personas. Entonces, esas son las conclusiones para esta clase y hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Pues nos vemos en una próxima clase para la próxima semana. Un saludo.